Nunca en mis sueños me imaginé una vida después del corporativo. Hoy me reta mucho, yo creo que mis hijas, ser un buen padre. Ser un buen padre. Burnout no es culpa de la empresa, no es culpa de su jefe, no es culpa de nadie. El burnout es culpa suya. Dicen que su mejor plan para combatirlo es cambiar de trabajo. Es un gran error. Puedo decir que la estoy viviendo al máximo. Criar es un gran reto y hace 4 años sería como no, pues lograr seguir en el mundo corporativo y tener un apellido corporativo, ¿no? Es como que Tuve depresión, ataques de pánico, ansiedad profunda. uno es el promedio de lo que consume, de lo que come, de con quién se rodea, de lo que ve, de lo que habla. Uno es ese promedio de todo eso. Tú estás haciendo un esfuerzo adicional para vivir el día a día. Pues esto me parece básico de marketing que se lo esté diciendo, pero creo que le falta una mosca, o sea, con el logo en la esquina del comercial, ¿no? Hacía sentir a uno como un bobo, porque ya como uno pensé en esto, ¿no? Entonces, enfóquese en lo positivo, en lo que quiere atraer, en lo que quiere consumir, y la vida le va a botar más de eso. Porque querer salir de ahí es una decisión inmensamente valiente. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing, donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks, para que no te sientas solo en este camino al marketing. Bueno, hola a todos, bienvenidos a Marketing Boosters. Hoy tenemos un episodio de lujo. Me honra muchísimo poderles traer a Germán Giraldo, quien dijo que nosotros mismos no tenemos un montón de cosas para compartir. Y yo he encontrado inmensa sabiduría en este socio y en este partner de mi camino profesional, que hoy quiero traerles para que nos cuente de un tema muy importante, el burnout. El burnout en su cargo de VP, de vicepresidente de marketing de una de las empresas de telefonía más grandes de Colombia, lo que hizo que le diera la vuelta a su carrera y a la manera de vivir su vida. Germán, bienvenido hoy tú en la silla. Muchas gracias, Caro. Sí, se siente raro pasar ahora a ser el entrevistado, pero nada, bacanísimo poder uno contar lo que uno tiene ahí guardado y que bueno, pues compartir conocimiento siempre es muy, muy chévere. Así que bienvenidos a Marketing Boosters. Ustedes saben que aquí no hay gurús, solo somos cracks compartiendo nuestros mejores hacks, abriendo nuestros corazones y ayudándonos como comunidad de marketing a ser mejores líderes y a ser mejores personas y a ser mejores marketeros, obviamente. Entonces, hoy vamos a aprovechar a Germán. Germán, ¿cómo empezaste en este mundo del marketing? Bueno, fue por accidente. Yo estudié ingeniería industrial y nada, mi carrera fue como muy enfocada en finanzas, hice la práctica en la bolsa. Y yo nunca vi nada de mercadeo realmente, o sea, ni se me pasó por la cabeza entender ese mundo, ni, ¿no? Sabía la palabra, pero no sabía qué involucraba la palabra. Y cuando me estaba graduando, me acuerdo mucho que mi mamá me dice, oye, Germán, ¿tú has visto algo de mercado en tu carrera? Y yo, uy, no, ni idea, ¿qué es eso? Oye, ¿por Las qué mamás. no? Esa es la primera, y ahorita voy a hablar de las Ys de mi vida, y esa fue una Y de mi vida, ¿no? Era como para acá o para acá, ¿no? Y bueno, hice un diplomado ahí en una universidad que mi mamá me pagó, y literalmente a los 15 minutos de estar sentado en la clase, dije como, o sea, algo en mí se encendió y esto es lo mío. Y yo, ¿por qué no había visto nada de esto en mi vida? ¿No? Y bueno, a partir de ese diplomado empecé a buscar trabajo, porque estaba en plena búsqueda de trabajo entre finanzas y marketing. Finanzas más desde lo que la razón me decía, marketing más desde la intuición, desde ese lado. Y me acuerdo mucho que en el mismo edificio, ¿no? Fue en una entrevista de trabajo en 2 partes, ¿no? Una calificadora riesgo, muy hacia el lado financiero, y otra en Millward Brown, que era una agencia de investigación de mercados, ¿no? Y en una me iban a pagar 3 veces más que la otra, ¿no? La finanzas me iban a pagar 3 veces más que la otra, ¿no? Claro. Y de gut feeling, y acá esa fue otra Y de mi vida, fue como no tomar decisiones
por dinero o por nada que no fuera lo que mi intuición me dijera, y mi intuición me decía en ese momento, es por el lado más de investigación de mercados, que pues ya era una línea más enfocada hacia marketing, y ahí tomé la decisión. Entonces ahí comenzó pues mi carrera de marketing. Wow. Uno no se imagina cómo termina, ¿no? Sí, no, no, no. Ahora cuéntanos, ya listo, entraste en el mundo del marketing por la investigación de mercados. ¿Qué trayectoria has tenido en el mundo del mercado? ¿Qué te Bueno, aquí enamoró del marketing? Perdón, ahí termino la sí, sí, sí. pregunta. ¿Y qué te desgastó? Mira, yo comencé en el mundo del marketing, como te decía ahorita, entonces en investigación de mercados, donde pues, nada, una nota, y creo que si volviera a empezar, empezaría otra vez por ahí, porque eso me dio un gran foco de poner el consumidor en el centro de todo, ¿no? Y que la estrategia eh, parte un poco de cómo solucionar algo en el mercado, ¿no? Entonces ahí comencé en investigación de mercados, duré aproximadamente 5 años, ahí en Milward Brown, hoy se llama Kantar, una gran escuela, de muchos de mis ex compañeros de ahí, pues ahorita son CMOs en otros lados y otros siguen ahí, la verdad es que fue una gran escuela. De ahí me fui a investigación de mercados a Tigo, que en su momento era un challenger en la categoría telco, que se transformó de Ola a Tigo en su momento, ya hace muchos años. Y, sí, porque ya me había cansado de estar del lado de la agencia, ¿no? Ya quería estar del lado del cliente, ya quería, no era decir, consultar, o sea, decir, o sea, hacer consultoría, pues, y decir, ella, está pasando esto por acá, allá tomar decisiones desde el otro lado. Y ahí duré un año porque una persona que trabajó conmigo en Milward se había ido como gerente de investigación de mercados a Bavaria. Y me dijo, oiga, no, lo necesitamos acá, véngase para acá. Y yo feliz porque mi sueño había sido siempre trabajar en consumo masivo, ¿no? De las investigaciones que hacíamos en Milward eran a Unilever, a Diageo, todo esto. Entonces yo veía todo ese mundo de marketing al otro lado y yo decía, qué nota estar ahí algún día. Y bueno, se dio la oportunidad y me fui a investigación de mercados a Bavaria. Y como cuando abro la puerta de Bavaria veo todo ese mundo y yo, wow, ya no quiero más investigación de mercados. Ya quiero, ya quiero ser un gerente de marca, porque vi todo ese mundo y dije, oiga, yo ya la investigación de mercado la tengo chuleada y no, yo quiero eso. Además, yo veía en la investigación de mercados como una calle cerrada, ¿no? Y eso es algo que empecé a entender con el tiempo de a identificar calles cerradas en mi vida. Y dije, no, yo no me quiero meter por ahí, yo quiero ser, no, aspiraba a otro cargo. De hecho, me acuerdo mucho que fui a una entrevista en Coca-Cola para ser gerente de investigación de mercados, siendo coordinador de investigación de mercados en Bavaria. Y me dice, bueno, ¿y usted cómo se ve en 5 años? Y yo les dije, no, yo me veo como un vicepresidente de mercado. Automáticamente salí, ¿no? Del proceso porque Obvio. ellos querían que fuera un ¿Qué estás gerente de haciendo aquí? investigación. Un gerente de investigación de mercados, y claro, era como ascender ahí, pero yo veía haciendo en investigación de mercados, que era mi mango más bajito, pero era una calle cerrada y no, pues yo quería algo Oye, más. ¿sabes qué? Me haces pensar que ahora no le hacían mucho esa pregunta a las personas en los assessments, como dónde te ves en 5, dónde te ves en 10. Pero yo me acuerdo también de que me hicieron esa pregunta alguna vez. Obviamente siempre fui empleada hasta muy vieja, pero mi respuesta siempre fue teniendo mi propio negocio. Y eso sí, e es muy raro, porque uno como que se olvida de esos sueños en algún Sí, lapso de la vida, luego vuelven. total. Total, total. Bueno, entonces ahí en investigación de mercados y dije, bueno, no, yo quiero ser un gerente de marca y adentro hubo una oportunidad de pasarme a innovación como coordinador de innovación y fue una nota, ¿no? Fue una nota porque ahí, claro, ahí nos conocimos con Caro y la innovación para mí fue como boom, ¿no? Porque era encontrar una oportunidad en el mercado desde lo que sabía hacer desde investigación de mercados eh, y después empezar a diseñar producto y a trabajar conjunto con los gerentes de marca para diseñar productos, entender el business case, ¿no? Entonces era un rol también que necesitaba mucho 360, ¿no? Hablarse con todas las áreas, entender todo el negocio. Fue espectacular y junto con Caro hicimos cosas muy, muy grandes. Y luego me voy como coordinador de marca a Club Colombia a lanzar precisamente toda la nueva botella, la nueva imagen y todo lo que pasaba ahí bacanísimo, una gran experiencia. Luego como gerente de marca del Club Colombia Yo y me luego acuerdo, perdón, ah, te interrumpo, pero me acuerdo que,
el paso por innovación en ese momento se volvió casi que un paso obligado para todas las personas que querían crecer y volverse gerentes y directores dentro de la compañía, porque el estar en innovación da la visión 360 del negocio, ¿no? Tú tienes que entender de dónde viene la materia prima, cuánto vale, cómo se produce, qué pasa en las plantas, cuáles son las eficiencias, qué pasa en términos logísticos, cómo va a estar allá tu producto, cómo hacer el business case, esa plata cuánto va a dar, si se canibaliza, si no. Mejor dicho, te abre el mundo de solamente manejar una marca a entender cómo eso realmente puede ser estratégico dentro del negocio. Y la verdad, fue una de las experiencias más lindas y más enriquecedoras, creo que hemos tenido ambos en la carrera, pues porque estábamos ahí, ahí fue donde nos conocimos. Totalmente, fue una gran, o sea, uno de mis grandes recuerdos alrededor del marketing es en la innovación, fue hermoso. Em, y bueno, cuando soy gerente, automáticamente pienso que cuál va a ser mi siguiente paso, y yo quiero ser un vicepresidente de mercado algún día, ¿no? Y tenía grandes ejemplos, no solo dentro de Bavaria, sino veía en otras compañías, y yo decía: "Algún día quiero hacer eso", ¿no? Y después de 5 años en Bavaria, me voy a ser era un paso muy importante para mí, era director ya de gerenciar un área de mercadeo en una compañía, y una compañía grande como Samsung. Y me acuerdo que me decían: "No, usted está loco, ¿cómo se va a ir allá? Y con los coreanos y toda esta vaina". No, porque había mucha mala fama de trabajar con ellos, que eran muy bravos. Y fue una de mis mejores experiencias, fue increíble porque, eh, la embarré muchísimo al principio, obviamente de primíparo. Tuve muchos errores en alrededor de todas esas transiciones cuando ascendía, porque siempre había, y ahorita lo voy a conectar con el burnout, siempre había ese miedo de embarrarla, ¿no? Siempre había ese miedo de decir, ah, usted no merecía esto, ¿no? Y siempre había un techo de cristal y siempre, cada vez que yo asumía un nuevo rol, como que me ponía un techo de cristal y decía, ¿será que sí voy a ser capaz? Y pese a que miraba hacia atrás y siempre lo había logrado, pero siempre había una duda en mí, ¿no? Entonces, nada, me voy allá como director de como director de De marketing marketing. y increíble, fue una experiencia increíble. Le aprendí muchísimo a ellos, me ayudó a tener una estructura mental o a reforzar ciertas estructuras muy importantes en cómo abordar estrategia, en cómo ser, digamos, muy ejecutivo en la toma de decisiones, en mostrar resultados. Nada, fue increíble. Ahí duré más o menos 3 años. Luego me voy como director de marketing a Claro, pues, top 3 de compañías en el país en facturación. Una experiencia también increíble, donde veía una oportunidad de inyectarle colágeno a la marca, de crear cosas nuevas, de hacer muchas cosas y nada, una experiencia también súper enriquecedora en un mundo que no conocía mucho, pues había trabajado en Tigo, pero hacía mucho tiempo y en investigación de mercados, entonces era una, ¿no? O sea, eran retos también que me sacaban mucho de mi zona de confort, ¿no? Porque era de masivo a tecnología en Samsung, pero después a telecomunicaciones, ¿no? Entonces era como también esa me generaba Servicio, muy cierto miedo. distinto. Claro, eran distintos y generaba miedo, ¿no? Porque era como, pucha, pero lo que siempre era transversal a todo eso era las metodologías y la forma estructurada de pensamiento, que no importa si no conoces la categoría, si tienes estructuras, si tienes metodologías, puede ayudarte a afrontar diferentes retos, que eso es al final lo que le enseña a uno una carrera, o un way of working, unas metodologías, un marketing way que uno aprende, ¿no? Y va estructurando y ajustando eso. Claro, una experiencia increíble. Y luego sale el reto de WOM, que fue un gran reto que, digamos que una cosa es defender market share y estar en compañías establecidas, y a mi experiencia le faltaba el montar algo desde cero, nunca lo había hecho. Y era un reto hermoso y se asumió y fue increíble, lo volvería a repetir, pero fue un reto que, nada, pues que con cada cliente que ganaba WOM a mí se me caía un pelo, ¿no? Del estrés y la ansiedad y todo lo que pasó y nada, pues ahí cierro mi ciclo, creo que en el mundo corporativo en enero del 2022, y por burnout, doy un paso a cosa, ya no podía más, ¿no? Y esto es como, ahí en resumen, la trayectoria. Nosotros siempre decimos en nuestros episodios que en la cima hay menos oxígeno, de hecho es una frase muy tuya. ¿Cuándo sentiste tú esa falta de aire o el sentirse solo allá arriba en la cima?
tu yo rol como cada vez CMO? sí, no, cada vez que asumía un cargo nuevo, sobre todo desde Samsung, desde mis últimas 3 compañías, em, pucha, uno veía que cada vez más se sentía más solo, ¿no? Y como que, ya no te participaban de las cosas y como que te veían por allá lejano y como que, eres el jefe y no había mucha interacción, ¿no? Con uno y uno decía, pero, uy, pucha, ¿y yo qué? ¿Con quién hablo y con quién reboto cosas ahora? ¿No? Se sentía uno muy solo, y en esa soledad se tragaba uno muchas cosas, ¿no? Porque además sientes muchas cosas, sientes ansiedad, sientes frustraciones, sientes miedos, pero pues la única con la que yo rebotaba esto era empezar o mi esposa o mi psicóloga, ¿no? En su momento, cuando lo empecé a tener y cuando empecé a ir a terapia y pero cuando uno hablaba con esas personas como que uno no lo entendía. O sea, porque, o sea, como que uno expresa lo que siente, pero como que como ellas no están viviendo eso, pues es difícil que le entiendan a uno a veces, lo que uno siente. Entonces uno como que se desahogaba, pero sabía que igual no entendían lo que No uno había estaba mucho feedback. sintiendo. Sí, Sí. y no puede haber mucha guía ahí. Entonces, sí, definitivamente en la cima a veces uno se siente solo y solo hasta que uno no está ahí no entiende, ¿no? Y nada, pues un gran aprendizaje eso de hay que buscar ayuda en algún momento. No hay que Oye, ¿y comerse nada. cuándo, digamos que tú con todo en todos estos cambios, en este paso de carrera de dirigir marketing acá, allá, con esa seguridad interna de yo quiero lograr, quiero llegar a ser vicepresidente, con todas digamos, ese camino marcado que tenías y que querías y estabas buscando, ¿en qué momento dices, terapia es una opción para mí? Es una opción para mí cuando empiezo a sentir que ya mi máquina estaba fallando, ¿no? Y que hice clic cuando encontré en el autoconocimiento una forma de poder sobrellevar las cosas y de poder mejorar. Y digamos que siempre en mí ha habido un fuego interno de buscar mi 2.0 siempre, ¿no? O sea, como que logro algo, digo, aquí hay algo que puede ser mejor y puede ser mejor, puede ser mejor y puede ser mejor. Entonces siempre hay como una mejora continua en mí y llega un punto en que, O en sea, que esto es desde temprano en el camino Sí, desde muy temprano en el profesional. camino, o sea, desde muy temprano en el camino ese fuego de querer 2.0, porque en todo el relato que te he dado es como que, oye, ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer esto, y ahora Siempre. quiero hacer esto, y mucha reflexión y mucha introspección. Entonces, como que, uy, pucha, le estoy embarrando en esto, le estoy embarrando en esto, estoy haciendo mal esto. Y me acuerdo mucho que conocí a mi psicoterapeuta que se llama Tatiana, porque llevé a Mariana, mi hija, sí, porque me la habían recomendado y me gustó tanto su técnica que ahora yo quiero esto para mí, ¿sí? Pero fue como, o sea, como que se abrió algo en mí, dijo, oye, hay algo interesante y me metí y lo empecé a explorar y desde ahí, pues, eso ha llevado que lleve un proceso muy profundo de autoconocimiento que me ha llevado a pensar de manera muy diferente y el Germán de hace 3 o 4 años es muy diferente al de hoy, de acuerdo a ese proceso, ¿no? Entonces eso ha sido Uf, maravilloso en mi el vida. Germán que yo conocí en innovación y el Germán con el que me siento hoy todos los días es otro ser. Es Sí, otro ser, totalmente. es un ser muy evolucionado. Y qué bárbaro cómo le enseñan a uno los hijos, ¿no? Cómo las experiencias de los hijos van nutriendo las Son experiencias y los aprendizajes maestros, propios, ¿no? maestros, maestros de maestros. Bueno, vámonos entonces al tema del burnout. ¿Cuándo empiezas tú a sentir o a darte cuenta o a tener señales de que te estabas quemando, de que algo ahí estaba pasando? A ver, yo creo que lo voy a resumir como cuando uno ya empieza a tener falta de claridad mental. Para mí es como el ¿Ok? el 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 gran síntoma y el gran hallazgo resumido, ¿no? Pero hay unos síntomas que uno empieza a entender, cuando ya lo sientes. Voy a hablar de cuando ya lo sientes, o sea, cuando ya te das cuenta, te empiezas a dar cuenta, pero hay unas cosas que empiezas a unir puntos hacia atrás que son repetitivas en tu vida que te llevaron a eso. Entonces, cuando estaba no sabía que tenía burnout. En ese momento, la palabra no era tan conocida, ¿sí? Yo vine a saber que tuve burnout fue cuando salí, ¿no? Ok. Entonces, ¿pero qué sentía yo en ese momento? Entonces, yo sentía ansiedad, mucha ansiedad por los resultados, porque si eran los resultados, mucha ansiedad por si no sean los resultados,
me echan y mi mayor fantasía catastrófica era quedarme sin trabajo, ¿no? Yo nunca siempre había tenido trabajo y siempre mi fantasía catastrófica era quedarme sin trabajo, ¿no? Porque si el resultado no se daba, me van a echar, porque además era muy perfeccionista. Em, no dormir bien. Entonces, yo duré casi que 3 meses levantándome de 2 a 4 de la mañana todos los días, porque mi cerebro no paraba en ideas, en cosas, y se me ocurrían unas cosas muy bacanas, pero eso me desgastaba en el largo plazo. Em, desconexión conmigo mismo, ¿no? Era como que solo vivía para trabajar. Desconexión con mi familia, ¿no? Porque en los pocos momentos que estaba con ellos, pensaba en otra cosa, en el trabajo, básicamente. Em y es como que te levantas a trabajar y tú dices: "Uf, y me quedan años y años trabajando, y años", ¿no? Y como dices: "Uy, estoy cansado, no puedo más y tengo que ir a trabajar". Y lo que me queda, ¿no? De años por trabajar, o sea, estaba agotado, estaba fundido y eso llevaba a no Ahí, tener claridad mental para tomar decisiones y para guiar y liderar. esa desconexión con la familia es dura, ¿no? Yo me acuerdo de un momento en el que yo decía, quiero estar con mis hijos, quiero estar con mis hijos. Es un momento importante para mí estar con mis hijos. Y yo llegaba a estar con mis hijos y yo era como, no, qué cansancio, que se duerman, que se duerman, que se duerman, que se duerman, ¿no? No, estabas fundido y yo solo querías tomar siesta los fines de semana, dormir, descansar, levantarme hasta tarde, porque no dormía bien además. Y ese es otro aprendizaje que ahorita les cuento. Y no, o sea, Que estaba cambia fundido, la no, vida. o sea, no, estaba Y fundido y no que podía liderar. además del sueño, digamos, de la falta de sueño, ¿qué otras señales ignoraste a lo largo del camino? A ver, ignoré, uno, el sueño, que es el 33% de nuestra vida. O sea, el 33% de tu vida, 8 horas de 24, es el 33% de tu vida tú estás durmiendo. Y yo pensaba que dormir 8 horas era suficiente. No, no es dormir 8 horas, es tener sueño reparador, son 2 cosas diferentes, ¿no? Y lo vine a entender un año y medio después, ¿no? De que salí, ¿no? Entonces, yo no dormía bien, yo tenía apnea del sueño, ¿no? Yo roncaba como una tractomula, era como un sonido. Mi esposa me decía: "Vaya y revísese", y yo: "No, que va, que no sé qué". No, y un año y medio después fui al otorrino y nada, y tal, y usted tiene apnea, no sé qué, y hoy duermo con CPAP, y mi vida me cambió después del CPAP. O sea, hoy yo me levanto iluminado. Se juela, se Sí, juela. sí, Se no, sí, no, no, es increíble, o sea, me cambió mi vida ese aparato, ¿no? Pero fue algo que ignoré y que eso hacía que yo tuviera un desgaste muy bravo, porque si uno no tiene un sueño reparador, es decir, que no oxigenas tu cerebro de manera adecuada, pues no vas a tener un cerebro no oxigenado, no piensa bien, ¿no? Entonces, eso era una gran señal de alerta que nunca vi, por un lado. Por otro lado, mi autoestima, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Es que la autoestima juega un rol súper importante en ti. Y la autoestima no es que, es que yo me creo el putas y entonces no sé qué, y entonces no, no, no. La autoestima es que uno pueda creer en uno mismo y creer que aunque las cosas no salgan bien, eso no lo define a uno, ¿no? Y yo tenía problemas de autoestima, que hasta que no entendí con, con un proceso de autoconocimiento, pues no lo iba a entender, y ese problema de autoestima hacía que yo tuviera que llevar a la perfección todo lo que hacía para tener aprobación de otros, y eso hacía que yo me sobreesforzara, ¿no? O sea, mis entregables eran muy buenos, modestia aparte, eran buenos, pero yo me fijaba en el 10% que faltaba, ¿sí? que no salió como esperabas, Claro, y ese diez que no por salió ciento excelente. ese 10% que faltaba, hacía que yo me sobreesforzara por llenarlo, y eso hacía que yo, em me sobreesforzara y sobreesforzara mi cuerpo y mi mente para lograrlo, eh, por aprobación, y, eso fue un detonador muy importante. Entonces, hasta que no entendí eso también, mucho de eso lo entendí después en terapia, ahí es donde dije: "Pucha, ignoré muchas cosas", porque además lo que te conté ahorita, yo siempre asumía un puesto y es
¿Será que voy a ser capaz? ¿Será que sí? ¿Será que voy a poder lograr las expectativas? ¿Será que no sé qué? Y siempre había un manto de duda en mí y un techo de cristal para lograr las cosas y era un problema de autoestima. Vamos a desmenuzar eso porque ahí hay muchas cosas y yo juraría que hay mucha gente que se pueda sentir identificada con ese sentimiento. Y tú hablas de 3 cosas. Tú dices autoestima, perfeccionismo y querer agradar, tener como el reconocimiento de que las cosas habían salido bien. Vamos a desmenuzarlas un poquito. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, ya nos diste cómo te das cuenta del tema de la autoestima y cómo se trabaja la autoestima para poder superar, digamos, cada una de esas 3. Mira, yo te quiero mostrar un slide que alguna vez lo charlamos tú y yo, porque visualmente muestra qué funciona y qué es lo que está detrás de eso, como para que la Démosle, gente lo mándalo. tenga también y le tome un pantallazo, porque esta vaina me tomó, o sea, esto fue un slide que construí un año después, no, perdón, lo acabo de construir hace 2 meses, ¿no? Que son casi 3 años después de esto, pero lo pude llevar a blanco y negro de la raíz de mi burnout y se los quiero mostrar acá y se los quiero compartir porque me parece que es importante para que pues esto le puede servir a alguien en este momento. ¿La ves ahí? No, no se ha compartido todavía. Ahí viene, creo que ahí viene. Em, Ahí se ve. Entonces, Está cargando. desde, lo voy contando mientras va cargando, avísame cuando se cargue, pero hay algo fundamental que se llaman, y lo entendí a través de terapia, las heridas de la infancia. Y hay 5 heridas de la infancia. Hay una causa raíz, o sea, todo lo que está arriba de ansiedad, estrés, miedo, desconexión con uno mismo, desconexión con la familia, está allá arriba, ¿no? En la punta del iceberg. Todo lo que está debajo tiene una causa raíz que se llama la herida de rechazo. ¿No? Una herida de rechazo es lo que adquirimos de nuestros padres, nuestros padres lo hacen sin culpa, pero uno cuando estamos niños, de entre los 0 y los 15 años más o menos, pasa esto. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo estoy en la sala de mi casa, estoy chateando con un cliente y llega mi hija de 6 años y me dice, papá, juguemos. Y yo estoy súper encarretado charlando con un cliente, ni la volteo a mirar a los ojos y le digo, no, no, ahorita no puedo, ahorita hablamos. Ella a sus 6 años no logra procesar que su papá no la voltea a mirar a los ojos y que la rechace para jugar. Tú, siendo niño a esa edad, no puedes procesar eso en tu cabeza. Es muy complicado, ¿no? Entonces, eso va atrás allá, como una memoria, una impronta allá atrás en el subconsciente, y eso cuando uno crece y va a tener un novio o un jefe o lo que sea, que haga un medio tema de rechazo, eso va a disparar en ella algo muy fuerte y ella no va a saber por qué. Sí, ella va a sentir como me están rechazando, pero ella no sabe de dónde viene eso, ¿no? Y esa se la dejé yo, ¿sí? Entonces, esa herida de rechazo hacía que yo espérate a ver si ya puedo acá, porque es que el slide, A mí, pues obvio, cuando ahora todos hacemos home office y trabajamos desde la casa y tenemos hijos chiquitos que se encuentran con una puerta cerrada, con que los papás están ahí, pero hay una puerta cerrada. ¿ahí se ve? El mío me dice, mamá, ¿ya terminaste de trabajar? Sí, Sí, ahí se ve. sí, Si quieres, ponle, espicha el botoncito de abajo que dice ocultar. Eso, dale, a ver si proyecta ahí completo. se ve Le ahí, ponle duplicar. ya. La Entonces, tenemos. Espicha listo. el botoncito que dice ocultar ahí abajo, please. Entonces, Eso sí. acá está la herida de rechazo. Eso hacía que yo tuviera autoestima, baja autoestima, ¿no? Y dudara de mí. Eso hacía que yo quisiera que todo saliera perfecto para buscar aprobación de los demás por no sentirme suficiente. Hacía bien el 90%, pero me fijaba en el 10% que faltaba, me sobreesforzaba en el 10%, sobrepensaba las cosas, eso me llevaba a falta de sueño, eso cuando uno tiene ansiedad y tiene exceso de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, y esta palabra apréndansela porque esta palabra investiguenla porque ese cortisol hace uno que esté en modo reptil supervivencia. Así. Entonces, eso le indica al cuerpo, estamos en peligro, hay que estar atentos. Y como hay que estar atentos, no se duerma. ¿Sí? Y el no dormir, la ansiedad y todo eso me llevaba a lo que yo sentía que era esto, ansiedad, poca Yo conexión, voy a falta de sumar calidad ahí y mental, es que falta de energía. Ujú. voy a sumar ahí es que está muy bien estar nosotros y tener momentos de alerta. El problema se da cuando tú vives en alerta sostenida sobre largos periodos de tiempo.
totalmente. Y es que eso, o sea, yo viví en alerta casi un año. Entonces ya no podía más, ya mi cuerpo decía: "Ya no aguantamos más", ¿no? Y el momento cúmine fue cuando me fui de vacaciones en diciembre del 2021 y duré un mes por fuera de vacaciones y llegué y volví, y y ya, no, o sea, llegué más cansado de lo que, de lo que me fui, y ese ya ahí fue el detonador y ya, no puede no, o sea, llegué y dije: "Uy, ahora tengo que presentar presupuesto el otro año, no sé qué, ta, 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 ta", y yo ya llegaba más cansado de lo que me fui, porque no pude descansar ese mes que me fui de vacaciones. No, entonces ya ahí se fue el detonador y dije: "No puedo más, no puedo más". Pero tiene una causa raíz, ¿no? Y el por eso el proceso de autoconocimiento y de terapia es tan importante, porque cuando entiendes qué es lo que dispara, ¿sí? Y lo atacas y lo evolucionas, ahí se desarma eso. O sea, si yo volviera al mundo corporativo hoy, que no lo voy a hacer, pero si lo hiciera, lo enfrentaría de otra forma diferente, con estas herramientas, con otro Oye, conocimiento. y volviéndonos ya un poquito más al tema filosófico de el burnout en el mundo del marketing, que creemos pues que es muy común, pero que no se habla tanto. ¿Por qué crees que es? O la gente habla de burnout, pero dice, sí, es que está cansado, que descanse, que se vaya de vacaciones 10 días, que se vaya de vacaciones 15 días y vuelva y verán que ya, todo está perfecto. Sí, aquí voy a decir una cosa muy reveladora que me pasó a mí, y es que el burnout no es culpa de la empresa, no es culpa de su jefe, no es culpa de nadie. El burnout es culpa suya. Es su responsabilidad, digamos que más que su culpa. Es responsabilidad, pero es algo que usted tiene que trabajar por dentro, así como yo lo acabo de mostrar en ese slide, ¿no? Es que si no encuentras tus detonadores y eso que te hace sentir lo que sientes, cambias de trabajo y es un paño de agua tibia. El 46 hay una estadística que dice que el 46% de personas que tienen burnout dicen que su mejor plan para combatirlo es cambiar de trabajo. Es un gran error, porque cuando lo haces vas a seguir atrayendo lo mismo y vas a seguir, eh, te va a pasar lo mismo, solo que con Que otra no marca. depende del entorno, no depende del entorno, no es No, externo, depende netamente de ti. depende netamente de ti. Entonces, uno, la mejor forma de combatirlo y todo esto es que uno sea consciente de que uno tiene que trabajar en uno mismo para poder evolucionar eso. Entonces, ese es el primer paso. Y el segundo paso es, creo que en marketing se maneja mucho ego y queremos que todo esté perfecto y que nos veamos perfectos y demostrar y esto, digamos que Que siempre nos las aplaudan. exacto, y yo creo que es un problema de ego y es un problema también de autoestima, ¿no? Y así como nosotros en marketing somos los expertos en encontrar insights de consumidor y en hacer de planeación estratégica para las marcas y las compañías, no lo hacemos para nosotros mismos. Gran error, ¿no? Entonces, los marqueteros deberíamos ser los que mayor llevan un proceso de autoconocimiento porque sabemos que hay que encontrar insights de consumidor y hay que encontrar nuestros propios insights, porque en nuestro fango está la claridad. ¿Sí? Ahí es donde hay que encontrar las cosas. Entonces, yo creo que pasa por un tema de pena, pasa por un tema de: "Uy, yo no quiero mostrar vulnerabilidad, debilidad". Y no, semanalmente me escriben personas del mundo del marketing, ¿qué más? Y yo creo que una de las áreas más susceptibles a quemarse de toda la compañía se llama marketing, que marketing tiene una presión bastante particular. Porque todo el mundo en una compañía se cree marquetero. No, es que esa campaña debería decir esto, decir lo otro, no sé qué. Todo el mundo se quiere poner el sombrero de marketing, ¿no? Los financieros, los de supply, los de logística, ¿no? El CEO, ¿no? Todos quieren aportar en el mundo del marketing, ¿no? Entonces, te genera esa presión, ¿no? Y además defender el ROI de tu trabajo es más difícil que en el resto de las áreas. Los Claro, indicadores es no son considerados tan duros. una mezcla de data e intuición, porque la parte creativa es de mucha, también de mucha intuición, ¿no? Pero también tienes que soportarlo con data. Entonces, para mí, eso, y ahorita me acabo de acordar que yo creo que hay un tema particular también y hay una alta correlación, creería yo, entre el burnout y llegar a los 40, ¿no? Ahí hay un ingrediente también particular que en mi caso pasó igual, ¿no? Porque los 40 es una olla a presión.
tienes presión desde, estás en la etapa más productiva de tu vida y tienes que sacarle el mayor provecho, porque ya eres una persona con experiencia, ya eres un senior dentro de una compañía, tienes un equipo que tienes que liderar, se espera mucho de ti, ¿no? Por el otro lado, de pronto ya tienes hijos, ¿no? Entonces tienes que empezar a criar y eso es, digamos, de alguna forma un gran reto, ¿no? Es hermoso, pero es un gran reto, ¿no? Tienes que llevar una buena estabilidad con tu pareja, ¿no? Tus padres ya empiezan a envejecer un poco y necesitan apoyo de ti, ¿no? Entonces también está eso. Entonces eso es una olla a presión 360, ¿no? Eso es porque tienes de todos los lados, te están llegando cosas y además tienes que empezar a trabajar en ti porque ya sabes que jugaste el primer tiempo de tu vida, ¿no? Y que ese primer tiempo de tu vida no quieres jugar muchas cosas igual en el segundo tiempo de tu vida que te queda, ¿no? Entonces tienes que pensar de manera diferente. Entonces yo creo que hay una mezcla, y hay unos temas también que se juntan cuando estás llegando a los 40 o estás en los 40 y estás liderando en el mundo del marketing. Entonces hay una mezcla también interesante que pasa. Pero yo creo que eh, es uno de los enemigos más silenciosos que hay que hablarlo, hay gente que ha pasado por esto, por favor, no se lo coman, solo pidan ayuda, porque hay vida después del burnout y es el mejor. Y cuando lo sientan, agradezcan porque eso les va a llevar a un 2.0, a una versión 2.0 de ustedes. Así que no están solos. Y yo voy a sumar ahí algo de mi experiencia. Yo no solamente tuve burnout, tuve depresión, ataques de pánico, ansiedad profunda. Yo lo defino como que en el inicio de mi carrera a mí venía mi jefe y me decía, mira Carolina, hay que subir el Everest. Y yo me volteaba a decirle, ok, ¿en puntas de pie o bailando ballet? ¿No? O sea, no tenía ningún problema en cuál fuera el tamaño del reto. Había dentro de mí una fuerza inmensa de que yo podía lograrlo. Cuando empiezo a sentir todas estas cosas, y esto es un momento, esto no es una cosa plana, esto a veces da, a veces se quita, lo manejas, vas a terapia, tomas remedios, tan, pero tú dudas mucho de ti, tú estás haciendo un esfuerzo adicional para vivir el día a día. Estás De haciendo un acuerdo. esfuerzo sobre ti mismo, porque tú tienes que llegar con una sonrisa a decirle a un equipo que todo se puede hacer cuando todo por dentro de ti está completamente en tinieblas, nublado, no sabes si vas a poder, no sabes para dónde y es Tremendo. una lucha interna muy pesada. Y después a mí me decían, o me decían nadie, yo sabía que yo tenía que enviar un correo, escribir un mail y eso me parecía del tamaño del Everest. Entonces, ojo con las alertas. Ojo si estás sintiendo algo de esto. Busca ayuda. Hay mucha gente hoy que te puede ayudar. Los mismos coaches, las terapias, em, dependiendo en qué momento estás. Pero primero, te abrazamos, te entendemos, nos hemos estado ahí y sabemos lo difícil que es y admiramos profundamente a las personas que son capaces de decir, estoy en esto, porque querer salir de ahí es una decisión inmensamente valiente. Entonces, bienvenidos todos los que estén o los que hayan pasado por momentos de ese estilo, porque aquí les podemos mostrar que hay vida después del burnout, después de la depresión, y así no sea después, así sea bailando con nuestras dificultades o con nuestros lados oscuros no tan brillantes, pero que nos hacen ser quienes somos, que es espectacular. Totalmente. Totalmente, Bueno, sí. viendo cerrado ese capitulito, quiero irme a un poquito el lado del consumidor y de tu liderazgo, porque, perdón el cambio ahí tan radical, pero ¿qué crees que te dio a ti de ventaja competitiva el hecho de haber trabajado tanto en investigación de mercados y con consumidor? Porque tú cargas como la presión de el CEO y de tu presión de negocio y la presión de el consumidor porque, porque tenías esa sensibilidad, sabías que era el mercado el que te estaba pidiendo cosas.
¿Cómo, cómo manejas esa presión desde los dos lados? ¿Hay algo de esto que te drenara más o Sí, yo creo que la arenada más grande no era desde lo que tenía que hacer como marquetero, sino desde la parte política. En el sentido de, es en dos, tengo que encontrar oportunidades en el mercado de diseñar un producto y una comunicación que funcione, pero tengo que convencer a la mitad de la compañía o a una junta y a un CEO que este es el camino y que toca lograr. Esta parte última era la que me drenaba más. ¿Por qué? Porque, em, pues, o sea, era la que más se ponía a prueba mi autoestima. Sí, o sea, era como la que más se ponía a fuego, oiga, tengo que ir a pararme allá, tengo que construir mis presentaciones y mis presentaciones las armaba muy bien, pero, me costaba tanto y me las ensayaba, ¿no? Entonces yo construía presentaciones tremendas y me las ensayaba porque quería que todo saliera perfecto, pero eso no me dejaba dormir, eso no, yo no comía bien, no, me daba ansiedad y al final del proceso decía como, check, lo logré y después, cansado, mamado de, qué parte tan agotadora. Entonces, lo otro me fluía muy bien, lo hacía, no sé qué, porque era yo con yo, ¿no? Obviamente, pues con el equipo, con las agencias y todo eso, pero pues estaba bajo mi control. No necesitaba aprobación de nadie, pero en lo que necesitaba aprobación me desgastaba un montón. O sea, lo sorteaba, pero me drenaba energéticamente. alguna vez sentiste que le diste más importancia o más poder sobre ti a alguien? Sí, claro. O sea, como Ah, que uno está pensando qué irá a decir fulano de tal o cómo lo irá a ver fulano de tal o fulana de tal dentro de la oficina y como que esa persona se le mete a uno en la cabeza y uno le da más poder sobre uno del que debería y el poder se lo está dando es uno, esa persona no se da ni por enterada. hay gente que lo hace a uno vibrar bajito, ¿no? Uno sabía cuando iba a una presentación y tenía que presentar, o había alguien del comité directivo o de la junta que uno decía, uy, este man me está vibrando muy, me hace vibrar muy bajito, ¿no? Le genera a uno inseguridad, ¿no? Porque uno sabe que ese man se va a botar un comentario que lo va, ¡pum! Le va a destrozar a uno la presentación o la estrategia. Sí, claro, y me pasó mucho en WOM, este era un fondo de inversión, unos manes, ex Goldman Sachs, JP Morgan y yo no sé qué, y los gurús ahí, y venían todos los meses aquí a Colombia. Yo presentaba, no, mis presentaciones de 200 diapositivas porque tenía que ver producto, mercadeo, comunicaciones, trade, PR, BTL, o sea, CX, todo el 360, pues. Entonces yo duraba 15 días trabajando y 15 días montando esa presentación, ¿no? Para estos manes. Y había uno en particular que era, o sea, siempre sacaba pero era, o sea, siempre le encontraba uno el fallo en la lógica en algún momento, en algunas cosas. Y esto yo como, ¿Pero tenía no, razón tienes o no tenía razón, razón? tienes Tenía razón, razón. pero puta, como no me hace, o sea, lo hacía sentir a uno como un bobo, porque ya como no pensé en esto, ¿no? Me acuerdo mucho en el comercial de lanzamiento, y me dice, o sea, había quedado buenísimo, estaba buenísimo, se quedó todo buenísimo, y al final dice, pues esto me parece básico de marketing que se lo esté diciendo, pero creo que le falta una mosca, o sea, con el logo en la esquina del comercial, ¿no? Que como es una marca nueva, pues debería estar ahí el logo, ¿no? Pues porque la gente no la conoce. Y yo, fuck. Tiene toda la razón, tiene toda la razón, mucha pelota, ¿cómo no pensé en eso, no? Porque además es el 90-10, ¿no? O el 80-20 o el 70-30, ¿no? Pero este es el 90-10, nunca vas a llegar con nada perfecto, no vas a llegar con nada perfecto y tienes que tener en cuenta que pues para eso es la labor de ellos, siempre la labor de los que están más arriba que uno, pues su labor es hacer el spot de lo que hace falta, de 10 o el 5%. Y está bien, y no por eso hiciste las cosas mal. No quiere decir eso, simplemente ese es el rol de cada uno. Entonces, si tu jefe está siendo muy incisivo con algo y uno entiende que ese es su rol, ese es su chamba, ese es su trabajo, está perfecto. Es que tú tienes otro montón de cosas en tu plato que él no necesariamente tiene que meter en ese acordeón o en esa baraja de temas que ver y que pensar. Entonces, a veces salíamos también con el equipo de situaciones y de reuniones de esas y es como, ¿cómo nos dicen tal cosa o por qué nos dicen tal otra? Porque ese es su trabajo. Sí, Está bien. sí, sí, Él sí, sí, está sí. viendo o ella está viendo un, 2, 3, ta, 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 y le interesa tal cosa. Pongamos las cosas en perspectiva.
Claro, pero en yo el como yo asusté. tenía mi herida de rechazo, eso era como un dedo en la llaga para mí. Claro, Entonces ya, uno ya. por eso uno tiene que entender eso, porque ahí es donde uno tiene que empezar a manejar sus emociones y su nivel de sensibilidad en entender la herida para saber que no es un tema de esa persona, es un tema de uno. Y el perfeccionismo es un veneno. Ajá. El perfeccionismo es un veneno. Yo hice una vez una terapia breve eh, en la que era tan perfeccionista y cuidaba tanto las cosas que la terapia era, me ponían de tarea llegar 5 minutos tarde al trabajo. Y si no era capaz, 2 minutos tarde al trabajo. Ahora creo que me pasé porque ahora llego tarde y no me preocupa, pero hace parte de ir trabajando esas cosas de uno, poquito a poco, porque de verdad el dolor de estómago que puede generar llegar 5 minutos tarde al trabajo y cuando realmente te das cuenta que no pasa nada, eh, pues empiezas a sortear un poco mejor tu vida. Sí, de Muy acuerdo. bien. Em, ¿Qué cambió? ¿Qué decisiones personales tomaste tú para recuperarte de todo esto? ¿Qué cambió después del burnout? Uf, muchas cosas. Yo creo que ahorita es fácil verlo por retrovisor, pero fue un proceso de casi 2 3 años, porque cuando salgo de UOM, lo primero que hice fue un consejo de un amigo, me dijo: "No haga nada, no haga nada, vea Netflix, lea un libro, va al cine, no haga nada". Un mes desintoxicándose, y lo hice, y fue increíble. Además, uno se sentía con culpa, ¿no? Como estuve un viernes, un martes 3 de la tarde viendo una película, ¿no? O sea, como, uy, pucha, ¿cómo así? O dándome una siesta, ¿no? Y fue maravilloso ese momento, y obviamente el le pasa a uno atrás, oye, no, pero pula la hoja de vida, hable con headhunters y vaya, vuélvase otra vez a enrolar en el mundo corporativo y pilas, no sé qué. Y uno sabía en el Además, con el fondo, nivel de intensidad que maneja acá el doctor, ¿no? claro, y que además están las cuentas por pagar, ¿no? Claro. 2 hijas en el colegio, no sé qué, la hipoteca, toda esta vaina. Y uno dice: "¿Qué hago? Necesito devengar un salario, mano, porque si no, ¿no?". La plata es una preocupación, ¿no? Y, Mente. y la vida me fue empujando, ¿no? Entonces, no hubo muchas llamadas de headhunter, hubo pocas, y cuando me llamaban yo sentía como un miedo de: "Uy, otra vez volver a lo mismo, qué pereza". Eh Y la vida nos fue guiando, entonces, hice una figura como de CMO on demand para startups y para empresas, y fui como, explorando ese mundo de la consultoría, y luego, pues, vino Flyboost, en 6 meses después, y después, obviamente, seguir un proceso de autoconocimiento y terapia, y después entendí que mi rol ya no era tener un apellido corporativo, eso ya se desprendió de mi ego. Eh, Eso me mi r parece, y voy a hacer un paréntesis acá como de reflexivo, de eso me parece un cambio enorme, porque si te fijas en tu historia anterior, siempre estabas persiguiendo era un cargo, ajá, no un por mi ego. sentimiento, no una no un monto de dinero, no, era un cargo, un cargo, un cargo, un cargo, un cargo. Entonces, sí había un componente muy grande de ego en esas decisiones. Total, y no era ego, era tapar mi herida de rechazo. Claro, Era validación, ¿no? Porque el claro, apellido corporativo daba validación, ¿sí? Y ya despojarse de ese apellido corporativo era dificilísimo, ¿no? Porque, no, es que yo era el ex, yo no sé qué, ex, yo no sé qué, ex, yo no sé qué, ¿no? Ahora ya no me importa ser ex de nada, ya no soy ex de nadie, ¿sí? Ahora no tengo apellido corporativo, pero todo eso se lleva a través del proceso de autoconocimiento, repito, y entender que cuál es mi propósito. Y encontré que mi propósito, y esto me tomó año y medio después, era ayudar a fluir a los demás. Y ya no era brillar en el corporativo, era hacer brillar a los que están en el corporativo, a inyectar claridad mental, a inyectar guía, metodologías, prácticas, consejos, hacks, para que ellos puedan sobrellevar ese mundo eh, que yo no pude sobrellevar en algún momento, ¿no? Y eso me iluminó pero eso solo se encuentra
¿no? Allá entrando, ¿no? Eso no llega así por osmosis, eso llega entrando y haciéndose las preguntas correctas, ¿no? Uno, como digo yo, hay que mandar la pregunta al back, ¿no? Todo lo que tú necesitas en tu vida y tu manual de instrucciones está acá atrás en el subconsciente. Y es hacerse las preguntas correctas y mandarlas allá, y eso le va a tomar un mes, 2 meses, un año, lo que sea, pero la pregunta va a llegar, la respuesta va a llegar, ¿sí? Pero hay que hacerse las preguntas correctas y hay que mandarlas allá atrás para que el subconsciente la procese y diga, acá está la respuesta, ¿sí? Entonces, hoy vivo una vida mucho más tranquila, una vida que nunca pensé que la podía llevar, una vida que estoy muy agradecido al universo de podérmela haber entregado, porque yo no me imaginaba una vida después del corporativo. Nunca en mis sueños me imaginé una vida después del corporativo. Y hoy puedo decir que la estoy viviendo al máximo, en donde vivo una vida mucho más tranquila, eh, que ayudo a los demás, que hay un propósito detrás y que no me ha hecho falta nada. Y que los que piensen y tengan pensamientos catastróficos como los que yo tenía, de que qué va a pasar después del mundo corporativo y cómo voy a pagar las cuentas, y miren hacia atrás y pregúntense si les ha hecho falta algo. La respuesta va a ser no. Entonces, ¿por qué? Si hacia atrás no faltó nada, porque piensan que hacia adelante va a faltar, ¿no? Y lo voy a hacer una comparación con el mundo corporativo. Entonces, eso sí es como si uno hiciera una proyección de crecimiento del negocio o de ventas. Y uno dijera, las ventas se van a caer a cero en cualquier momento. ¿Por qué? Si uno hacía proyecciones era sobre lo que pasaba atrás y proyectaba crecimiento. Pues proyecten en su vida también. No piensen que va a hacer falta algo hacia futuro, porque como ustedes ven la data histórica de todas las proyecciones que han hecho para su compañía, háganla para su vida y háganla con un crecimiento, ¿no? Está Entonces, buenísimo ese paralelo. quítense de su cabeza los pensamientos negativos, las proyecciones negativas y eso, transfórmelas en proyecciones positivas, así como lo hacen con su marca. Tremendo hack. Germán, ¿qué has aprendido ahora sobre poner límites, balancear la energía, proteger el bienestar del líder? Un poquito mezclándolo con los boosters que le darías a un CMO que siente que hoy ya no puede más. Bueno, este framework, algún día voy a escribir un libro de esto, pero se llama Start With You. Y me inspiré de Start With Why de Simon Sinek. Entonces, Simon Sinek en el video que le decía Start With Why era como el por qué lo haces, eran tres círculos, ¿no? El por qué lo haces, el para qué lo haces y el cómo lo haces, ¿no? Entonces, era esos tres círculos. Y yo me inspiré en eso para crear el que yo creo uno debería tener. Y es que, imagínense tres círculos, ¿no? Y el de la mitad, el principal, para mí era mi trabajo. Segundo, estaba mi familia. Tercero, estaba yo. Ese era el Germán del corporativo. ¿Y qué pasaba? Si yo me dejo de último, pues no va a llegar la energía ahí, ¿no? Y a nadie le sirve, es como si yo tengo mi celular con 5% de batería y se lo presto a alguien. ¿A quién le sirve a Germán con el 5% de batería? A nadie, ¿no? Entonces, lo que aprendí es que era totalmente al contrario. En el círculo de la mitad, el primer círculo es tú, tú y solo tú, y eso no es ser egocéntrico. ¿Por qué? Porque si tú no estás lleno de energía y si no te preocupas por tener tu batería llena, no vas a poder entregarle a los siguientes círculos, que son familia y trabajo. Si tu batería está lo suficientemente llena, puedes entregarle energía suficiente a tu familia y puedes entregarle energía suficiente a tu trabajo, ¿ya? Pero tienes que llenarte tú primero y no dejarte en segundo plano nunca. ¿Y cómo se llena tu batería? Teniendo un propósito. O sea, que tú digas, yo por qué estoy acá y para qué hago, ¿no? Y cuáles son mis dones y cómo puedo aprovechar eso al servicio de los demás. Cuando uno se pone al servicio de los demás, eso le llena a uno la batería, ¿no? Entender la química del cuerpo. Entender que cuando uno hace ejercicio, eso genera endorfinas, ¿no? Entender que cuando estás estresado se eleva el cortisol y que necesitas dormir bien y que necesitas controlar tu alimentación y que tu segundo cerebro es el intestino y que si está cargado de cosas de exceso de grasa, azúcar y todo esto, pues no vas a pensar con claridad, ¿no? De que necesitas hacer las cosas que te gustan, ¿no? Y no hacerlas por obligación. Si no te da la gana ir al gimnasio, pues no vayas, porque hacerlo de mala gana y porque te toca va a ser peor emocionalmente y te va a drenar la batería.
¿sí? No estás logrando nada. Entonces, hacer las cosas que te gustan y te llenan. Si a usted lo llena irse a comer una hamburguesa deliciosa, vaya y cómasela, ¿sí? Si a usted lo llena ir al gimnasio 3 horas al día, vaya y hágalo, pero es lo que a usted le llene la batería, ¿sí? Y eso es ponerse de primero a usted, a usted. A mí me pasó que hubo un momento en mi vida en que me preguntaron qué me gustaba hacer, que me hicieron esa pregunta, como, vaya y haga lo que a usted le gusta. Y yo no sabía contestar. Mi vida giraba tanto alrededor de las necesidades de las otras personas que yo no sabía ni siquiera qué me gustaba a mí. Ya no sabía si lo disfrutaba o no, porque uno ha hecho muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces me encanta bailar, pero ya no sé si lo disfruto. O me encanta ir al cine, ya no sé si lo disfruto. O me encanta cantar, pero ya no. Entonces, volverse a reconectar con uno, el ejercicio me parece fundamental. Marian Rojas Estapé, para los que no la conocen, es una psicóloga crack mundial. Dice que si tú quieres darle más endorfinas y darle más dopamina a tu cerebro, el tip número uno es ejercicio, el tip número dos es ejercicio, el tip número tres es ejercicio. El ejercicio te ayuda mucho más que lo que te puede ayudar un remedio tomado. Tal, El ejercicio te ayuda tanto. Y yo soy de las que me dicen, vaya y salga a hacer ejercicio, y mi lado era el lado cultural. Yo era la del grupo de teatro, yo era la del grupo de baile, yo era la que cantaba. A mí ese tema de salir a hacer ejercicio, eso no era lo mío y me ha costado infinito. Y ahí fue donde me ayudó James Clear con los hábitos atómicos, donde dice que si uno puede mejorar un 1% cada día, un 1% significa alistar la ropa para ir al gimnasio así no vayas. Poner la alarma, así no vayas. Levantarte, alistar la ropa, levantarte y ponerte la ropa para ir al gimnasio, así no llegues. Hace que tú, si mejoras 1% cada día, seas 365% mejor un año después. Entonces, niños, esa suma de pequeños esfuerzos ujú, van ayudándonos a crear los hábitos que tanto nos cuestan, pero también tanto nos ayudan. Y por último, una que se llama Mel Robbins dice que utilicemos un hack, que es dígase a usted mismo, como cuando se va a lanzar un cohete: 5, 4, 3, 2, 1. Y párese y hágalo, porque si las cosas no se accionan, si las cosas no pasan, si usted no escribe sus metas, si no efectivamente va al gimnasio, si no, y lo digo desde el amor, perdón que a veces lo digo como un poquito muy duro, hazlo por favor. La acción es la que va a llevar al cambio. 5, 4, 3, 2, 1. Es distinto cuando uno dice 1, 2, 3, o cuando uno le dice a los niños a la 1, a las 2. En el cerebro funciona distinto la acción es 5, 4, 3, 2, 1 y hago. 5, 4, 3, 2, 1 y arranco. Suelto el celular, dejo de procrastinar y empiezo a hacer, a buscar qué es lo que me gusta. Em, va a poder ayudar mucho a los que estén en este momento así y quieran empezar a priorizarse y a ponerse en el centro. total, Ese libro total, lo veremos, lo espero. total. Y yo creo que es conectarse con uno mismo. Es que las respuestas están en ti. Lo que pasa es que si lo dejas en el tercer círculo y tienes otras 2 prioridades antes, pues te olvidas de ti mismo y te olvidas de eso. Ese es como mi gran aprendizaje de todos estos años. Ahora, si pudieras volver atrás, ¿qué consejo te darías a ti mismo cuando empezaste a sentir el burnout? No cuando ya la cosa iba avanzada, sino cuando empezaste. No, pues buscar ayuda. Yo creo que duré mucho tiempo ignorando los síntomas, eh, no poniendo la atención porque vivía, o sea, los ignoré fue porque estaba pendiente en resolver el día a día y el presente y en poder seguir montado en el barco, ¿no? En que no me botaran del barco, ¿no? O sea, como montado ahí dándole, ignoré los síntomas y no, hay que buscar ayuda y hay que ser consciente. O sea, para mí es como ser más consciente. Es como, uy, no estoy durmiendo bien. ¿Qué está pasando detrás de esto? Oiga, no estoy, no, es que es como el marketing, es que por eso digo como que somos marketeros, pero se nos olvida aplicar el marketing a nuestras vidas. Cuando los datos nos están mostrando algo, uno empieza a buscar el por qué, busca la data y yo no sé qué, en uno es igual, ¿no? Entonces, busque cuál es el
insight detrás de lo que le está pasando. No estoy durmiendo bien, tengo mucha ansiedad. ¿Qué es lo que me está detonando la ansiedad? ¿No? Uy, esta persona me saca de mis casillas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué te está enseñando eso? ¿No? Y entender eso, todo confluye a un tema de autoconocimiento. Y por eso voy a pedir ayuda, o desde hablar con alguien, o desde ir a terapia, o desde, no sé, lo que le sirva a cada uno y lo que crea cada uno. Creo que hay un consejo ahí muy valioso en no lo navegues solo, Tal, total. no lo navegues solo. Y bueno, todo eso es en el germán del burnout. ¿Y qué le quita el sueño a Germán Giraldo hoy? ¿Qué consejo te darías hoy? Uf, hoy me reta mucho yo creo que mis hijas, o sea, ser un buen padre. Ser un buen padre o sea, todo este proceso me está haciendo ser un mejor padre, Por supuesto. definitivamente, definitivamente, Ujú. pero siempre está la preocupación ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que estoy dejando? Porque ahora cuando veo mis heridas y todo esto, digo, yo no quiero dejarles muchas cosas a ellas de heridas de largo plazo que tengan que solucionar. Después, cuando tengan sus 30 o 40, pero el criar es un gran reto y me genera, ¿no? A veces sentimiento de culpa, a veces, ¿será que lo está haciendo bien? ¿Será que estoy dejando de lado esto? Eh, pero bueno, es algo que toca aprender a sortear y que tiene que hacer. Y que lo que me alegra es que en este momento te esté diciendo esto, ¿no? Porque hace 4 años sería como, no, eh, pues lograr seguir en el mundo corporativo y tener un apellido corporativo, ¿no? Es como que es otra prioridad en este momento. Ganarme de 10 millones de dólares al mes, sí. Exactamente, ahora es como construir una gran familia y unas hijas que puedan aportarle mucho al mundo. Amén. Bueno, ya para cerrar, cuéntanos de quién te consideras seguidor o quién te inspira hoy para, pues, mantener el equilibrio y todo lo que ya hemos venido hablando. Sabes que a partir de todo esto como que empiezo a seguir una gente que uno no seguiría antes y uno empieza a consumir otra cosa. Y el último hack que ve acá es como uno es el promedio de lo que consume, de lo que come, de con quién se rodea, de lo que ve, de lo que habla. Uno es ese promedio de todo eso. Entonces, usted verá, si usted se junta con 5 personas que les gusta hablar mal de todo el mundo, pues usted va a ser el sexto que va a hablar mal de todo el mundo. Si usted se junta con 5 emprendedores, usted va a ser el sexto emprendedor. ¿Sí? Si usted va y se mete en LinkedIn perdón, en Instagram y busca cosas de cocina, pues el algoritmo le va a botar cosas de cocina. Si usted busca cosas que le enriquezcan el alma de eso, pues el algoritmo le va a botar eso. Y aquí un disclaimer, el algoritmo de la vida funciona como el algoritmo de Instagram. Si usted enfoca su energía en eso que le gusta, el algoritmo de la vida le va a botar más de eso. ¿Sí? Si usted se enfoca en lo negativo, el algoritmo dice, a usted le está gustando y está enfocando su energía en eso, le va a botar más de eso, ¿no? A usted le dio clic al negativismo, usted se quedó scrolleando más cosas negativas de su vida, pues le va a botar igual. Los algoritmos de las redes sociales están construidos basadas en neurociencia, que es como funcionan nuestros algoritmos de la vida, y esto es física cuántica. Entonces, si usted se enfoca en lo negativo, el algoritmo de la vida le va a seguir botando más de eso. ¿No? Entonces, enfóquese en lo positivo, en lo que quiere atraer, en lo que quiere consumir, y la vida le va a botar más de eso. Hay un man que se llama Naval Ravikant, que es como un angel investor y un man ahí que es de la India, y se bota unas frases, ¡guau! Que uno queda como, ¿what? No, es como un filósofo moderno, ¿no? Otra, ¿no? Como The Ultimate Measure of Wealth is Time, ¿no? Entonces, ¿no? La riqueza se mide en tiempo, no en plata, ¿no? Entonces, hoy puedo decir que tengo riqueza porque tengo tiempo para mí, ¿no? Entonces, eh, y hay un man que se llama Bashar, que es como un man que bota unas cosas así súper profundas ¿no? Como esto que acabo de decir del algoritmo de la vida y lo que usted se enfoca y cómo manifestar y todo eso. Entonces, como que me gusta como consumir mucho de eso y entender mucho la parte del funcionamiento de cómo funcionan detrás las cosas y llegar a esas causas raíces para lograr un 2.0. Me enfoco en leer
y ver personas alrededor de eso. Oye, German, y danos un bonus track. Lo que hoy haces en tu vida te llena de propósito. Y hemos hablado de tu familia y tu rol como padre y como pareja o como hijo. Lo digo desde el conocimiento de lo que nosotros conversamos frecuentemente. Lo haces desde cómo, desde Flyboost, nuestra intención es recargar el pensamiento estratégico de los equipos, pero para hacer brillar a los nuevos equipos de marketing y no necesariamente a nosotros. Y nos falta hablar de Sid. Sí, ¿Cómo eso se alinea con ese propósito del Germán de hoy? sí, Es ¿Y por qué se alinea contigo? digamos que cuando descubro mi propósito de fluir a los demás, por allá en septiembre del 2023, como que algo explotó en mí adentro, como que, uy. Y después conecté puntos hacia atrás y dije, claro, yo en Flybus estoy ayudando mucho de eso, ¿no? A C-levels, a todo esto. Y después dije, porque después de también de llevar ese proceso de autoconocimiento, entendí que a Germán les gustan las cosas masivas y en grande y escalables, ¿no? Entonces dije, no, entonces me voy a certificar como coach y no sé qué. Y dije, no, pero eso tiene un tope y tiene un techo. Yo quiero algo más grande. Entonces, como les dije ahorita, le mando la pregunta al back, ¿no? Y 3 meses después, manejando en el carro, se me ocurre crear el ChatGPT del crecimiento personal, que hoy de pronto suena obvio, pero pues en ese momento no existía. Noviembre del 2023. Ahí viene a mi cabeza en cómo crear una compañía que pueda solucionar a que pues más del 90% de la gente no pueda acceder a psicólogos, coaches y todo esto porque es caro o porque no quiere hacerlo, ¿no? Porque hay una estigmatización. Yo voy al psicólogo porque estoy loco, ¿no? Y ahí nace Sid y montó a Tatiana, que es mi psicóloga, y a Carlos, que es experto en inteligencia artificial, porque yo no soy experta en ninguna de esas dos cosas. Ahí aprendí que yo soy experto en lo que me enseñó el mundo corporativo, de tener visión, montar estrategia, juntar las personas correctas y ejecutar. Y ahí se da uno cuenta de los skills que tiene uno. Y ahí nace Sid y nada, ha sido un reto a mi salud mental también, porque pucha, hay mucha oportunidad, hay muchos problemas de salud mental. Es un enemigo silencioso, pero nadie está hablando de esto, ni las marcas, ni el gobierno lo habla de frente. Todos los padecemos, pero nadie lo está hablando de frente y es una de las grandes pandemias que está pasando silenciosas hoy en día y que nadie lo está haciendo y que aunque no he podido lograr cosas con Seed, es decir, ya tengo una plataforma, ya tengo todo andando y no he podido convertir, es algo que me llena de maravilla porque es un propósito o sea, estoy detrás del propósito, ¿no? Y estoy detrás de poder transformar mindsets en los equipos de recursos humanos de las compañías y en el B2B, en el B2C, pues que la gente pueda tener herramientas a muy bajo costo, muy, muy bajo costo. O sea, estamos hablando de un precio de un café al mes, en poder que la gente pueda tener acceso a autoconocimiento, acceso a ayuda para que no navegue solo sus propios problemas y eso. Entonces, sí, Lo pueden encontrar si lo quieren, de manera personal. sí, está Seed, zeed.com.co, eso es para el B2C, para las personas digamos que como nosotros que necesitan ayuda, pero está también el corporativo donde pues nos juntamos con gerentes de recursos humanos y les tenemos una plataforma corporativa para que los empleados puedan conectarse y puedan entender y puedan tener esas herramientas de primera mano gratuitamente, obviamente pues pagada por la empresa. Y también sacamos un podcast que se llama Claridad Mental, que es lo que hablado mucho acá, hablar de alrededor de eso. Mi intención con esto es como transformar todo el conocimiento que tiene Tatiana, que es una dura en esto, y poder entregárselo a la gente y masificarlo para que la gente pueda acceder a esto, ¿no? Entonces tiene un propósito lindo detrás de eso que me pasó a mí, que no lo viva todo el mundo y lo pueda tener de primera mano y que sea asequible. Democratizar la ayuda, que es tan costoso, y Democracia, además tiene que ser constante. totalmente. Pues bueno, German, gracias de verdad, gracias por toda la apertura, por toda la vulnerabilidad de todo lo que nos contaste. Se nota que estás en otro nivel ya para poder hablar de esto con la tranquilidad con la que lo haces. Em, Mil gracias. Y a todos, aquí estamos con Marketing Boosters para crear la comunidad de marketeros, de cabezas líderes de marketing, para que sientan que somos muchos busteando juntos
y que podemos salir adelante como comunidad, que no están solos. Aquí estamos, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Chao. que estén bien. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.